¿Qué tal? ¿Cómo están? Comienza la nueva Champions League con un nuevo formato, para muchos el torneo más importante del mundo de clubes por el poderío que estos tienen, y vamos a explicar de qué se trata este nuevo torneo y especialmente enfocado a los equipos españoles. ¿Cuál es el desafío que tienen en la fase de grupos? Que comienza ya en septiembre, ahora nomás a mediados de septiembre, y esta vez, como hay más equipos, va a terminar en enero. Así que prepárense porque va a haber muchos más partidos que antes, y esto tiene una lógica que quiero empezar explicando. La lógica está dada en que hace mucho tiempo que los clubes europeos venían pugnando por más partidos, por más derechos de televisión, porque eso significa mucho más ingresos en lo económico. Pero claro, esto dio lugar a un movimiento político muy importante que terminó hace poco, como muchos de ustedes saben, en un intento de irse, inclusive de algunos de estos equipos, a lo que se llamó la Superliga de Europa. Esta Superliga de Europa que por ahora sigue en la justicia, que no se termina de entender cuál fue el fallo final. Para algunos fue a favor de la Superliga, para otros fue que en el fondo todo sigue más o menos igual. De hecho, los equipos que pugnaban por los clubes, que pugnan por salir de esta Champions League, no se terminaron yendo. Fíjense ustedes que el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus, principales fogoneros de la Superliga Europea, siguen ahí, siguen en la Champions. Ahora, ¿por qué más equipos? ¿Por qué la UEFA no continuó con aquel formato tan exitoso que comenzó la temporada 91-92 con aquel éxito del Barcelona en Wembley frente a la Sampdoria? Bueno, esto está relacionado con lo que les digo. El presidente Aleksander Čeferin, el presidente esloveno de la UEFA, lo que hizo fue ceder en cierta forma a las presiones económicas de estos clubes. Entonces, para que no se vayan, para traerlos a su bolsa, para decirlo así, lo que consiguió es un nuevo formato de 36 equipos en lugar de 32, con lo cual cada uno de estos equipos se asegura jugar por lo menos 8 partidos en la fase de grupos, que no es poco decir. Estaban jugando hasta el año pasado 6 partidos, ahora juegan 8, y los que salgan del noveno puesto al 24 van a jugar unos playoffs que son unos 16avos de final en concreto, para llegar al cuadro de octavos de final de siempre, donde ahí sí va a haber mata-mata como siempre hasta el final, hasta la final de la propia Champions. Pero lo que cambia es el principio, que lo que importa, y lo que quiero decir acá, es que son más partidos. Para muchos 8, para unos pocos, del noveno al 24, 10 partidos. Con lo cual ya tenemos mucha más cantidad de partidos para cada uno, que es lo que realmente interesaba a los clubes europeos, y por esto van a recibir mucho más dinero. Ahora quiero decir algo sobre esto para continuar. Apareció en estas horas un influencer chileno, alguien que viene trabajando hace tiempo con el tema de los torneos, y que cuenta, se llama Leonardo Yara, y él, que trabajó en grandes empresas, cuenta que hace 10 años más o menos contactó a la gente de la FIFA y especialmente a dirigentes de la UEFA, entre los que estaba Čeferin, el actual presidente de la UEFA, para contarles un proyecto que era nada más y nada menos que este que ahora se comienza a llevar a cabo de esta temporada. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez más, como ya pasó con el arbitraje, con el tema del VAR, ahora parece que este nuevo formato de la UEFA también parece ser una copia de una persona que privadamente entregó un proyecto y que ahora no le quieren reconocer ese proyecto que está patentado. Así que atención, porque yo no puedo entender que con tantos dirigentes, tanta gente que cobra un salario por estar allí, que viajan por todo el mundo con todo pago, y para iniciar un formato nuevo tienen que tomar algo que ya está patentado y no se lo reconocen a quien lo patentó. Realmente increíble que pasen estas cosas y cómo la impunidad llega al fútbol de manera tan tajante, tan flagrante, que no se puede entender, ¿no? Pero bueno, lo quería dejar en claro porque parece unos caraños los dirigentes de la UEFA o de la FIFA, y no termina siendo así, sino que están burdamente copiando un proyecto de alguien que ya lo patentó. Siguiendo entonces con esto, como les decía, han logrado la mayoría de los clubes que la UEFA hiciera un mix. ¿Un mix qué significa? Que no es la Superliga Europea, que era un proyecto de élite, básicamente, un proyecto en el que en principio de todo no se reconocía a los equipos más chicos, no había mérito deportivo. Un Girona jamás hubiera podido llegar a la Champions con el formato de Superliga Europea que cranearon en aquel momento estos dirigentes que copian los modelos de otros, ¿no? Así que esto es un mix donde se respeta, entre comillas, un poco el modelo anterior, pero se agrega cantidad de partidos a los clubes participantes. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Lo que se ideó, en lugar de 32 equipos que hubo hasta ahora, con 8 grupos de 4, como era la fase de grupos de antes, desde la temporada 91-92 que decía hasta la temporada pasada, ahora se pasa a
4 bombos de 9 equipos cada uno, 36 equipos. De estos equipos, lo que termina pasando es que hay una tabla general y hay una tabla de grupos, por decirlo así, en el que en cada grupo, cada equipo se enfrenta a 2 clubes de cada uno de los bombos, que los bombos, como ustedes saben, en general son tomados por orden de mérito, por alguna razón, sea por ranking, por clasificación, pero bueno, normalmente yo creo que lo que ha quedado ha sido parecido a lo que pasaba antes en la Champions. Un cierto equilibrio entre los equipos, entre los partidos que juegan de local y los partidos que juegan de visitante. Termina pasando que cada equipo en la fase de grupos juega 4 partidos de local y 4 partidos de visitante ante equipos de otros bombos. 2 del bombo propio y 2 de los otros 3 bombos. Entonces termina jugando 8 partidos. Lo que ocurre es que los 8 primeros, digamos, que queden en los grupos, van a ir directamente a los octavos de final. En cambio, del 9º al 24 van a tener que enfrentarse en un partido ida y vuelta para completar esos octavos de final, y del puesto 25 al 36 serán los equipos que quedan eliminados después de estos 8 partidos, es decir, los que salgan en esas posiciones. Parece un formato interesante, un formato nuevo, y lo que dice Leonardo Jara, que es lo que parece que tomaron como gusto estos dirigentes, que buscaban un formato distinto donde, como les decía, hubiera más partidos para todos, es básicamente que haya más competitividad. Lo que dice Leonardo Jara es que el proyecto que él presentó y que patentó pasa de una competitividad de la fase de grupos anterior de la Champions del 60% a uno del 90% ahora. Fíjense cómo cambia y es mucho más productivo, con un ingreso económico de un 25% más que antes para los clubes participantes. Vamos a analizar ahora, como les decía, enfocado en los equipos españoles, cómo queda, cuáles son los partidos más importantes de local y visitante que tiene cada uno. Yo creo que está bastante equilibrado, como les decía. No creo que haya un equipo muy favorecido, no lo creo realmente. Eso también me parece que es algo positivo. Hay se puede decir que un poco de favorecimiento para uno o para otro, muy leve, muy leve. No se puede decir que hubo un gran favorecido, en este caso, por esos partidos locales y visitantes que juegan. Si uno piensa en el Girona, debutante en la Champions, y piensa que le ha tocado, por ejemplo, jugar contra el Liverpool y el Arsenal de local, y con el PSG y con el Milan de visitante, bueno, ahí sí que la tiene cruda. Pero claro, el Girona estaba en el peor de los bombos, entonces le iban a tocar rivales muy duros. Claro, para mí es un calendario, yo lo diría imposible, porque el Girona el año pasado consiguió en la Liga cosas realmente increíbles. Pero un Girona que ha vendido a los mejores jugadores o ha tenido que ceder a los mejores y que se tuvo que renovar como plantel y que ya comenzó con problemas en la Liga, no parece fácil que pueda enfrentar una Champions bien ante estos equipos. A lo mejor puede conseguir entrar entre lo que decía, del 9º al 24 y jugar un playoff y terminar en los 16avos de final y de ahí pasar a octavos. No se sabe, ¿no? Todo puede ocurrir. No quiero tampoco menospreciar porque al final el Girona puede dar una sorpresa. Pero bueno, si uno toma el resto de los equipos españoles, por ejemplo, el Real Madrid va a reeditar varios partidos decisivos de los últimos tiempos. Eso sí que es llamativo. Por ejemplo, el Real Madrid tiene que jugar contra el Borussia Dortmund como local, un partido que va a ser la revancha de la final de la Champions pasada. Y ahora los dos equipos que se enfrentaron en la final misma en Londres, ahora se van a enfrentar en fase de grupos en Madrid. Así que ese parece ser un partido realmente interesante. El otro partido va a ser ante el Milán, que es otro partido entre dos equipos con una gran tradición y que son los de más Champions ganaron. Bueno, por supuesto el Madrid ya supera casi en el doble a los rivales, pero bueno, el Milán es uno de los perseguidores, así que realmente interesante. Pero después, muy interesante también es que el Real Madrid tiene que ir a jugar a Anfield contra Liverpool en uno de los dos partidos visitantes, y también hace poco definió una Champions con el Liverpool, así que fíjense que varias finales de Champions se reeditan en la fase de grupos esta vez, y el último partido de estos grandes, por decirlo así, el Real Madrid tiene que visitar en Italia al Atalanta. Acaba de jugar contra el Atalanta por la Supercopa de Europa, un partido único en Polonia, así que muy poco tiempo después se vuelven a ver las caras, pero por la Champions siguiente y en Italia. Así que fíjense que de los 3 o 4 rivales, los 4 rivales más importantes, por decirlo así, que le ha tocado por bombos al Real Madrid, son casi todas reediciones de finales o de partidos casi únicos que se jugaron en los últimos 2 años más o menos. Así que muy interesante por ese lado. Luego, si uno analiza el Barcelona, bueno, el Barcelona tiene un partido frente al Bayern como local, realmente duro, un partido muy difícil contra el Bayern, ¿no? Ese es uno de los partidos más complicados para jugar. Además, el Bayern se ha convertido un poco en la sombra del Barcelona, le ha ganado casi todos los partidos en los últimos tiempos, así que es un gran desafío. Y algo más interesante también, que Hansi Flick, el nuevo entrenador del Barcelona, se va a enfrentar
al equipo que dirigió y con el que ganó la Champions, que es el Bayern Múnich. El otro equipo al que va a tener que enfrentar el Barcelona va a ser un rival que también lo tiene el Real Madrid, pero en este caso como local, que es el Atalanta, un equipo siempre complicado. Y después, bueno, de visitante tampoco tiene partidos fáciles porque tiene que jugar contra el Benfica en Portugal. Siempre ha sido un rival complicado para el Barcelona. Y también contra el Borussia Dortmund, otro de los equipos que va a enfrentar al Real Madrid. Así que fíjense qué cosa rara para este nuevo formato de Champions, que el Barcelona y el Real Madrid enfrentan a dos de los equipos más importantes, los dos en fase de grupos, aunque están en grupos diferentes. Así que fíjense qué cosa rara también. Y luego viene el caso de Atlético Madrid, que también tiene una situación bastante particular. Va a tener que jugar entonces contra dos equipos alemanes, el Bayer Leverkusen y contra el Leipzig, y de visitante también tendrá un partido durísimo contra el PSG, además del Benfica. Así que muy interesante cómo está planteada esta Champions. Vamos a ver cómo sigue. Comienza en septiembre, termina en enero, muy amplia esta fase de grupos. Así que estamos ya esperando con mucha ansiedad que comience este gran torneo. Espero que les haya gustado este video. Le pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.